Tecnoglass, energía solar, es Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanerías, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio, con los estándares de calidad más estrictos a nivel mundial. Presentamos Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Hoy hemos invitado al médico oncólogo investigador Jesús García Foncilla, un ciudadano de Navarra, España. Y lo hemos invitado por una razón fundamental: el crecimiento de patologías asociadas al hábito del cigarrillo, llámese cáncer, llámese EPOC. Mire, de 1 de cada 10 fumadores se le diagnostica cáncer. Mueren 19.000 al año y 41.000 padecen la enfermedad. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, y es un placer y muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por compartir algo que estamos totalmente de acuerdo, y es sensibilizar al enorme daño que provoca el tabaco, a lo que supone para las personas que fuman cigarrillos, pero también para todos los que hay alrededor de los que fuman cigarrillos, la exposición continuada a la inhalación del humo del cigarrillo. Y como muy bien decías, yo creo que hay dos puntos, que son la EPOC, que provoca una pérdida importantísima de calidad de vida, y evidentemente el cáncer de pulmón, que el pronóstico es infausto, porque cuando se diagnostica, en la mayor parte de los casos ya está en fase tan avanzada que el riesgo, que el pronóstico es muy corto y la probabilidad de muerte a corto plazo es muy alta. De 6 a 12 meses. Exacto, exacto. Lo triste es que cuando tenemos ya síntomas del cáncer de pulmón, cuando la persona experimenta algunos de los cuadros propios de que puede haber un cáncer de pulmón, como puede ser sangre en la expectoración, como puede ser cambios en el modelo de respiración, el cansancio, la fatiga, todo esto... La pérdida injustificada de peso. Exactamente, efectivamente. Cuando ocurre esto, normalmente estamos ya ante un diagnóstico muy avanzado de cáncer y, como muy bien decías, con una probabilidad de vida de 6-12 meses. Y esto es de una contundencia, y es como recibir realmente una sentencia de muerte de que estás prácticamente a muy poco tiempo del final de tu vida. Terrible. Es terrible, es terrible. Y cuando uno analiza lo que está detrás de este diagnóstico tan terrible, en muchos casos, no voy a decir siempre, pero en muchos casos está el cigarrillo. Eso significa que hay que sensibilizar, que el fumar activamente, que el empezar precozmente, como empezar tardíamente, pero al mismo tiempo el exponer a las personas que tenemos alrededor a lo que es el humo del cigarrillo, es estar dando opciones a la propia muerte y opciones a poder dar esa opción, esa posibilidad a las personas alrededor, a las personas que queremos y que tenemos en nuestro entorno, y esto es terrible. Mire, estar expuesto al humo del cigarrillo en los casinos, en los sitios donde se fuma, estar expuesto al humo puede determinar o conllevar al desarrollo de esta mortal patología. Pero además, el cigarrillo tiene 14.000 agentes químicos, de los cuales 2.000 son agentes cancerígenos. Estos son los síntomas del cáncer del pulmón. De su país de procedencia, doctor, de todos los cánceres, el 8.3% de los españoles mueren por cáncer del pulmón. ¿Por qué en España se fuma tanto? Sí, esto es la tremenda lacra que tenemos en España, y es el que ha habido y hay un consumo de cigarrillos muy elevado. Y esto desde prácticamente el principio del siglo XX, desde los primeros albores de 1910-1905, en que arranca toda la empresa tabacalera en España, ha habido muchas personas que se iniciaron en el tabaco, que han transmitido ese hábito
generación tras generación, y ha llevado a que en este momento tengamos tasas de diagnóstico de cáncer de pulmón en España en torno aproximadamente entre 20-22 casos por 100.000 habitantes. Es decir, altísimo. Altísimo, altísimo. Incluso yo diría que algo más alto que en Colombia. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en que los hombres están poco a poco dejando de fumar y en cambio las mujeres están empezando a repuntar en el hábito del tabaco. Y eso se traduce en que empezamos a tener más casos de cáncer de pulmón en las mujeres que en los hombres. Es que el hábito del cigarrillo no solamente pudiera desembocar en un cáncer de pulmón, cáncer de paladar, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer del colon, en fin, muchos cánceres. Exacto, exacto. Es decir, no pensemos que el tabaco es solo en relación con lo que es cáncer de pulmón. Pensemos también que hay otros distintos tipos de cáncer, como puede ser, como muy bien decías, cáncer de la mucosa oral, cáncer de la laringe, de la faringe, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de la vejiga urinaria, de la próstata, donde hay una incidencia, hay una relación causa-efecto con la exposición a tabaco. Y esto es bueno saberlo, y es bueno saber que uno se está jugando muchos puntos de su organismo, está arriesgando muchas estructuras de su propio cuerpo cuando enciende un cigarrillo. Entonces, bajo ningún punto tenemos que ser, iba a decir, permisivos con este tipo de vicio. Porque hay que ser radical. Hay que ser radical, hay que ser radical, porque sinceramente beneficia a ninguno y perjuicios todos, pero además perjuicio de uno y de su entorno. Y yo creo que si uno por uno mismo tiene en poco valor su vida, por lo menos la de los alrededor, tiene que tenerlo en suficiente consideración para no hacerlo. Lo que es lo mismo, si fuma usted, fuma su familia. Exactamente, efectivamente. Ya no es que uno pueda desarrollar cáncer, es que su familia está poniéndose a riesgo por su cigarrillo. Entonces, no cabe ser permisivo, hay que ser enormemente contundente, drástico y tajante con este tipo de vicio. Afortunadamente en Colombia, gracias a una ley que promovió el senador José David Name, se prohibió el consumo de cigarrillos en espacios cerrados, se prohibió el consumo de cigarrillos en lugares públicos. Pero hace falta más, hace falta campañas más agresivas para que los jóvenes no adquieran este hábito. Por ejemplo, vemos en las puertas de los planteles educativos de educación superior, vemos en las discotecas y en los bares, campañas agresivas de las empresas tabacaleras que regalan los paquetes de cigarrillos, cajetillas, llaman ustedes, encendedores, para que la gente se inicie en este mal hábito. En las ciudades de clima frío existe la convicción errónea que fumar quita el frío, y muchos jóvenes y niños, usted lo ve con un cigarrillo en la mano, igual en la región caribe colombiana, porque el dinero que debería establecerse para las campañas educativas son cogidas para supuestos estudios que van a los bolsillos de particulares y a enriquecer a personas que no tienen ninguna calidad moral para dirigir los destinos a la salud de nuestra región, ciudad o municipio. Mire, ¿qué hay que hacer para un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón? Esto es muy importante porque el primer punto evidentemente es erradicar el uso del cigarro, pero el otro punto es vamos a poner medidas para que podamos diagnosticar el cáncer de pulmón lo antes posible, porque evidentemente si diagnosticamos el cáncer de pulmón pronto, antes de que en este paciente con un incipiente cáncer tenga síntomas, tenemos opción de curarlo. ¿Y cómo hacer esto? ¿Se puede curar? Se puede curar, es decir, este es un mensaje importantísimo. Podemos curar el cáncer de pulmón si el diagnóstico es precoz. Y diagnóstico precoz significa que una persona sin ningún tipo de síntoma está desarrollando el cáncer de pulmón. Cuando empieza ya, como muy bien comentabas, estos síntomas que son propios del cáncer de pulmón, aquello ya suele estar en fase muy avanzada. ¿Y cómo llegar a ese paciente, a esa persona que sin saberlo está desarrollando cáncer de pulmón? Pues es claro que tenemos que plantearnos desde radiografías
cada cierto tiempo de toras, como pueden ser... ¿Cada cuánto tiempo, doctor? Pues yo le diría que prácticamente una radiografía al año sería conveniente. Y voy a dar un paso más. Recientemente, un conjunto de centros de investigación de Estados Unidos y algunos centros de Europa, entre los cuales nosotros hemos participado activamente, hemos visto que la radiografía de toras tiene un nivel de sensibilidad determinado, es decir, lesiones muy pequeñas no las detecta y pueden pasar desapercibidas en la radiografía de toras. Y en cambio, podemos plantearnos TAC de toras, tomografía de toras, donde lesiones pequeñas se detectan que no se ven en la radiografía de toras, y estas lesiones detectadas en TAC, en tomografía, en escáner cada año, permiten claramente poder aplicar cirugía y curar a esos pacientes. ¿Cuál es el gran problema que tiene esto? Evidentemente el coste. Evidentemente el coste. Es el gran caballo de batalla de la sanidad hoy en día. O sea, el gran problema, tenemos que poner medios, pero también es verdad que a veces los medios, pues podemos tener por una mala estructuración de los recursos y una mala distribución de los mismos que no lleguemos a lo importante. Si consideramos el dinero que ahorramos, si diagnosticamos precozmente un cáncer de pulmón, esto se traduce en que podemos plantearnos a hacer campañas de despistaje, de screening, de poder detectar estos pequeños nódulos que de encontrarlos se puede curar el cáncer. Por eso, por lo menos, planteémonos que una radiografía de toras cada año, y sobre todo en personas que han fumado, es importante. Porque esto nos va a dar la opción de que ante cualquier nódulo que veamos, podamos plantearnos una cirugía curativa. Y este aspecto es entre vivir 6 meses, como muy bien decías, o en el mejor de los casos 12 meses, o curarte. Y aquí no hay punto intermedio. Y esto significa, tenemos que plantearnos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a poner medidas para diagnosticar este cáncer, que es enormemente agresivo, cuanto antes. Hacemos una primera pausa y ya regresamos. Estamos en Telecaribe, en nuestro canal. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, su cita es con el compromiso con la verdad. Las noticias de las 6:30 de Telecaribe. Ya volvemos.